Este tipo de comentarios prefigura el final de la novela, donde rendido por el cansancio, Uldarico yace en un basurero que poco a poco lo engulle. De esta manera, para expresar que el perfeccionamiento técnico no implica un proceso de perfeccionamiento acumulativo del alma humana a lo largo de la historia, en la representación de la avenida Río, imagen de lo que cambia para expresar aquello que permanece, Cruz Clonfi recurre a una analogía entre la humanidad y la animalidad. Uldarico evoluciona en un espacio poblado no solo de gente descreída y blasfema, sino de gente desprovista de toda coordenada ética, de todo sentimiento de humanidad, de bondad, de solidaridad y, por el contrario, provista de todo su instinto animal. En la medida que la corriente lo arrastra, además del brillo de los carros y los gases que estos emanan, la construcción de edificios, de las vitrinas con objetos de moda o comidas poco apetitosas, en el frenesí del viernes cultural, la mirada de transeúlte de Uldarico descubre inicialmente unos seres humanos convertidos por la moda en androides, página 63, que poco a poco devienen en una fauna particular en el sentido literal del término, próxima de la animalidad. En el universo ficcional de Cruz Cronfi, además de perros famélicos que comparten democráticamente la comida de los tarros de basura con sus amos, hombres perros, recicladores, obedeciendo a la metáfora del río, se puebla de una fauna acuática depredadora o de elementos derivados de su descomposición como agallas y escamas. Así encontramos que el Viernes Cultural anuncia, página 26, una vigorosa subienda de peces. Uldarico es atacado por un par de putas con características de sinuosos tiburones, página 133, o de hambrientas cachamas, página 147. En su época de cabaretera, Marilyn recibía dinero de hombres con características de sábalos, y mientras es arrastrado por la multitud entre codazo y codazo, Uldarico cree avanzar en medio de la pestilencia de mojarras abiertas, de agallas por el suelo, de avalancha de escamas nacaradas, página 215. Tanto el narrador como el personaje constatan, cito, página 111, la condición humana nunca defecciona. En su absoluto desencanto, sin poderse encontrar en la ciudad en que ha nacido y crecido, Uldarico expresará la toma de conciencia de su soledad, desarraigo y orfandad de la siguiente manera. Voy a leerles una cita ejemplar de la página 216. Me arrepiento, juro que me arrepiento. Por esta misma ruta jamás he debido volver, dijo. He quedado salpicado de pies a cabeza, atrapado de las agallas. Aquí debajo la cosa se ha puesto supremamente dura, madre, dijo. Si lo vieras, es como ver el Génesis en su peor momento, dijo. De eso ni me hablen. Bah, no me hagas caso, vieja. Sigue durmiendo, tápate con las frazadas que en realidad nada por aquí vale la pena, vieja, dijo. Uno jamás debe alejarse del centro de su telaraña a cambio de tan poco si ya ha muerto. De este tipo, esta es una característica de los personajes de Cruz Cronfi, tienen conciencia de su muerte, ¿no? Es como si estuvieran muertos en vivo. De este tipo de caracterización tampoco se escapa el personaje. A pesar de su lucidez, paradójicamente, como todo ser humano, desmitificado, desposeído de sus características de héroe, en tanto representación del humano, Cruz Cronfi configura a Uldarico como un ser dominado por sus instintos animales. A pesar de compartir algunos puntos de vista, la distancia crítica entre el autor creador y el personaje se mantiene. Los ires y venires en los recuerdos de Uldarico permiten al lector adentrarse en los hábitos de un maltratador. Los maltratos mutuos dan pie para que el autor los configure como seres ponzoñosos, provistos de bigotes de fiera, página 64, o de ojos rojos de paloma en los momentos de ira, página 160. De igual manera, al lanzarlo a la avenida, el narrador advierte, la calle lo engullía como a un gusano, página 59. En el embarcadero de los incurables, la evaluación estética de la desesperanza se elabora estableciendo relaciones irónicas con autores cuyas obras exhiben evidentes visiones cristianas del mundo. Me parece que esta es una de las particularidades de esta novela, un diálogo explícito con tres obras
una medieval, una de Eliot del 43 y una de Pascal más o menos de los inicios de la modernidad. Se establecen relaciones irónicas con autores cuyas obras exhiben evidentes visiones cristianas del mundo. El pensamiento secularizado de Cruz Cronfrey, moderno en el sentido ilustrado, dialoga irónicamente primero con los trascendentales del ser de Santo Tomás de Aquino. Segundo, con el pensamiento trágico de Pascal, con quien comparte una particular visión del hombre. Y tercero, con el poema Cuatro cuartetos Is Cocker de Eliot. Sumados a la metáfora de Heráclito, los presupuestos de estos filósofos literatos le otorgan al relato su densidad filosófica y lo ubican en el ámbito de la ontología, planteando el problema del ser y sus relaciones con todo lo que existe. Sin profundizar por ahora en este aspecto, a primera vista se puede decir que Cruz Cronfrey entiende la ontología en su acepción moderna heideggeriana, separada de la metafísica, y busca acercarse al ser por medio del ente que existe, que actúa, es decir, uso la expresión de Heidegger, ser ahí, ser en el mundo, y a sus condiciones y posibilidades reales de existencia. La gran pregunta parece ser, ¿tienen las acciones de los seres humanos un propósito? ¿Sabe el ser humano qué busca, qué se propone? ¿Puede organizar intelectualmente su actuar? ¿O simplemente está sometido a la casualidad de la vida, a la rutina, a las costumbres y a la irracionalidad de sus actos? Esto hace que la narrativa de Cruz Cronfrey ponga en su mira no solo los problemas del ser colombiano o latinoamericano, y se ubique en una perspectiva mucho más universal. Vale la pena entonces recordar que en su teoría de la evolución embrionaria, Santo Tomás de Aquino plantea que en el semen ya se encuentra virtualmente un alma humana creada por Dios, que poco a poco se convierte en un alma superior, sensitiva, elevada, intelectiva o racional, es decir, en persona. Según él, los trascendentales, ahora voy a explicarle, van a entender cómo dialoga con esto, especie de notas que aunque no forman parte de su esencia, sí lo determinan. Se encuentran en todos los seres. Los trascendentales del ser, según Santo Tomás, son unum, que significa unidad o uno, verum, verdad o verdadero, y bonum, bueno o bondad. Estas categorías le permiten exponer primero que el ser humano es uno, fundamento de la unidad, intrínsecamente no contradictorio. Segundo, en la medida en que considera que el mundo y las criaturas individuales que lo habitan son la manifestación del proyecto divino, todos los seres son verdaderos, puesto que cada uno de ellos expresa un proyecto, una razón de ser. Sin embargo, son verdaderos según su grado de ser o de participación en el ser divino, es decir, según el grado de inteligencia y voluntad. Tercero, según el santo, todo lo que es, todo ser es bueno porque es manifestación de la bondad divina. Todo ser o ente es bueno porque a su modo es una perfección fruto de la voluntad divina. Al iniciar el relato y al obviar el onum, vamos a ubicarnos en la página 10. Al iniciar el relato y obviar el unum, el narrador da por hecho que en las circunstancias históricas culturales que evoluciona Uldarico, nuestro tiempo, la unidad del ser se ha roto. No somos ni uno y pues por supuesto somos más contradictorios que nada. Sin que sepamos aún cómo ni por qué se ha lanzado a un peregrinar a la gran avenida de su ciudad, los pensamientos del protagonista indican al lector que en tanto ser humano está sometido a la casualidad, a la contingencia, que duda de su unidad, pero que sin embargo debido a que en su crisis se aferra a los mitos religiosos, en la página 12 nos dicen que tiene un poderoso crucifijo anclado en el pecho. Uldarico pareciera insistir en encontrar el verum bonum, página 10. No obstante, de entrada, se ponen en duda la posibilidad de hallarlos. Cito, página 10. La ciudad lo engullía peor que una lombriz sin rumbo conocido y sin orientar en ninguna forma sus pasos hacia el verum bonum, es decir, hacia la verdad, lo verdadero, lo bueno o la bondad.
Uldarico, de igual manera, convencido de su sistemática lejanía, página 21, por favor, de su igual sistemática lejanía de la senda del bien, Uldarico reconoce que los hombres, página 21, no pueden jamás ser conducidos hacia el bien, dijo, solo pueden ser llevados de la mano hacia alguna parte, hacia cualquier parte. Esta última frase hace evidente, sin que el personaje se convierta en alter ego o portavoz del autor, cierta afinidad entre el modo de pensar del personaje y el autor creador, pues esta sanción parafrasea la máxima de Wittgenstein utilizada como epígrafe para determinar no solo uno de los modos de lecturas, el filosófico, sino el código semántico del relato. Si ustedes abren el relato, de entrada van a encontrar tres epígrafes, uno de Wittgenstein, uno de Shakespeare y uno de Conrad, que les están dando pues, cumpliendo las funciones de epígrafe, indicándoles unos modos de lectura de temas y problemas del relato. La máxima de Wittgenstein dice, no es posible guiar a los hombres hacia lo bueno, solo es posible guiarlos a algún lugar. La lucidez del narrador y de Uldarico crea la tensión novelesca y permite entender el conflicto del ser humano desesperanzado. Al igual que Bolívar o Arturo Rendón, Uldarico sabe que no existe solución o remedio para su problema existencial. Al igual que ellos en sus respectivos viajes, él sabe que su periplo por la ciudad solo confirma su soledad, su desarraigo, su condición de transeúnte, su vacío, su hastío, su intrascendencia. Pero al mismo tiempo descubre la tendencia del ser humano, de los incurables, a olvidar su naturaleza mortal y a buscar paliativos para aferrarse a la existencia, para darle sentido y en muchas ocasiones pretender inmortalizarse. Voy a leerles una cita de la página 21. Reina cierto pavor, ¿estamos ahí? Sí. Reina cierto pavor en medio de lo más simple, dijo. Miedo a reconocer que estamos hundidos en los dominios de la casualidad. De la muerte se sabe todo, pero aún así no se conoce lo mínimo, dijo. Se cae en los abismos de la primera comunión, pero eso tampoco sirve de nada. Pues con los días se hunde uno de nuevo en la tristeza. ¿Quién se responsabiliza ante el rostro de los hombres de haber soltado dentro del pecho esa rata blanca que todo lo mordisquea? El olvido del ser, dijo. El lama se apodera de la pobre materia que somos, las ventanas clavadas y la rata engordando bajo los crespones a causa del chantaje y del miedo. No hay nada más horrible que el alma. ¿Se dan cuenta que es un rechazo, es blasfemo el comentario? No hay nada más horrible que el alma, dijo, nada más paralizante. Hace de nosotros lo que se le antoja y mientras tanto los ojos entregados a su ficción interminable. Este modo de empezar el relato afirma la relación irónica con la suma teológica e invalida primero la metafísica del ser a la manera de Santo Tomás, de la escolástica, pone en duda la fusión entre filosofía y teología para explicar el verum bonum del ser humano y segundo, al mismo tiempo pone en la mira de sus cuestionamientos la impotencia, la ética y los mitos modernos. Para Cruz Cronfi, estos no han podido corregir al ser humano, por el contrario han desatado una serie de sentimientos negativos como la envidia. El principio de la individualidad, según Cronfi, no ha hecho sino desatar esa libre competencia y esa envidia, esos odios entre los seres humanos. Muy pronto, en el relato el lector aprende que Uldarico es un desesperanzado de vieja data, pero que la partida de Marilyn y su periplo por la avenida lo ratifican en su visión desesperanzada de la vida. Página 29, voy a leerles esa cita. Toda desilusión resulta proporcional a las ilusiones, dijo. La desesperanza anda suelta, pero para el caso no es preciso filosofar en demasía. El hastío bebe a solas de su milenaria cerveza para, al final, la relación paga, dijo, y paga caro, hasta que uno descubre que nada vale la pena, ni siquiera su sueño junto a ella, dijo, el lamentable reposo en la hondonada de su silencio. El diálogo con Pascal debe buscarse no de manera referencial a través de su nombre o de uno de sus pensamientos, sino a través de las ideas.
No basta entonces observar cómo en su divagar Uldarico lo trae a colación para constatar lo que ya sabía y expresar su desesperanza. Si bien Uldarico afirma, página 121, la vida es por completo y para siempre una exhalación, dijo. Ah, mi Pascal, 2 o 3 cafeterías apagadas, ni siquiera un alma. No somos más que una débil caña, dijo, incluso en el más afortunado de los casos. Es preciso advertir la manera como desde el punto de vista del narrador y el autor construye esto, el pensamiento de Pascal, contribuye a montar el andamiaje axiológico del texto. Vamos a la página 37. Ser tan solo un papel. Así era como Uldarico se veía a sí mismo. Así era como veía a los demás. Sentía que no tenía ser, pues el ser que era jamás conseguía condensar en nada concreto, salvo un inacible proceso de modificaciones continuas, de venir de jugadas y de tomas de riesgo cuyo control parecía estar fuera de sus manos. Por esa razón había terminado adorando la ontología. Ella le susurraba lo que él ya no era. Sabía que jugaba, que aún podría desencadenar fulgurantes instantes en la partida, por efímeros que fueran, pero él sabía que al jugar era al mismo tiempo jugado, anzuelo y lombriz. El diálogo con Pascal es amplio y de hecho menos irónico, pues como ya se dijo, aunque se elimine la visión cristiana del mundo, para Pascal el mundo es creado por Dios y el hombre es fruto del pecado original. Fuera del lugar en el espíritu moderno que ha eliminado todo matiz mágico religioso, Cruz-Clonfi retiene la visión de la naturaleza humana y la condición trágica del hombre. Al hacer de Uldarico un lector de Pascal, se retiene la idea de la fragilidad y la insignificancia del ser humano y al mismo tiempo la de la imposibilidad de que éste pueda redimirse o salvarse haciendo buenas obras, orientándose estoicamente hacia el bien. Tanto para el narrador como para el personaje, el ser humano es una lombriz, un gusano, un monstruo, un ser incorregible e incurable. Son una serie de términos que Cruz-Clonfi utiliza constantemente a lo largo del relato. En mi concepto del diálogo con el poema de Eliot, voy a explicar esa relación con Eliot, que me parece la más rica en el texto. En mi concepto del diálogo con el poema de Eliot precisa ser entendido en la misma perspectiva y no se debe limitar a ver un ingenuo acto intertextual expresado hacia el final del relato, a partir del capítulo 33, donde se nos dice que Uldarico leía los cuartetos de Eliot sin entenderlos y por presumir, página 193. Esta relación es precisa entenderla como un complejo diálogo ambivalente, pues si bien se comparten algunos temas, les voy a dar como una lista de los temas del poema de Eliot. Eliot trata la existencia en el tiempo y la posibilidad de trascenderlo, la fugacidad del tiempo, el trastorno provocado por el hombre en la naturaleza, los cambios que operamos los seres humanos en la naturaleza, la imposibilidad de explicar racionalmente o científicamente la realidad, la falta de madurez del ser humano y su incapacidad para aprovechar de su experiencia y no repetir los mismos errores. Y directamente relacionado con este último, Eliot también lanza un cuestionamiento sobre el mito del progreso y rechaza el toque esperanzador expresado en la posibilidad de purificación y la oración y la integridad humana en la etapa de la vejez. Tal como se establece en los casos anteriores, Cruz-Clonfi hace caso omiso de la visión cristiana del mundo. Para Eliot se trata de la caída de Adán, el pecado original, la redención de Cristo para superar nuestras debilidades humanas. En el embarcadero de los incurables, ni el autor, ni el narrador, ni el personaje parecen creer que la humanidad pueda encontrar la salvación a través de la búsqueda de lo divino. No obstante, es necesario aclarar que se conserva, sin embargo, el sentido irónico y el evidente desasosiego, el tono melancólico que hay en el poema de Eliot. Los versos, en mi comienzo está mi fin, así empieza el poema de Eliot y termina invirtiendo, en mi fin está mi comienzo, le permiten a Cruz-Clonfi organizar irónicamente una estrecha relación con la metáfora del río y el viaje, el regreso al lugar del origen. La circularidad de la idea, como una especie de eterno retorno, le permite hacer entender
que Uldarico y por ende el género humano tiene su origen en un basurero, motivo por el cual termina más muerto que vivo en un basurero. De igual modo, los versos de la primera estrofa, los versos de Helio, le permiten plantear la tensión entre el sujeto y la urbe, es decir, el problema del olvido y la dialéctica de la construcción de las urbes modernas. La ironía fundamental del embarcadero de los incurables consiste en que a pesar de su lucidez, contrario a lo que sucede con el poeta, el viejo Uldarico no ha madurado y piensa que es imposible renovarse. Si bien acepta que la tierra entera es nuestro hospital, ese es un verso de Eliot citado hacia el final, un hospital donde se viene a morir, en el caso de Eliot, en el universo de Uldarico, ningún Dios viene a ofrecer su paternal cuidado ni a apartarnos del mal. Por el contrario, nos abandona. Eliot cree que Dios no nos abandona, entonces ahí hay esa relación irónica. En la misma perspectiva se inscribe la idea del Viernes Santo del poema de Eliot. La parte cuarta del poema de Eliot termina haciendo una alusión al Viernes Santo, Salvador, por supuesto. En la misma perspectiva se inscribe la idea del Viernes Santo del poema de Eliot. Cuando esta idea aparece hacia el final del relato, cobra sentido la reiteración del viernes en el embarcadero de los incurables y del por qué la acción se ubica durante la noche de un viernes cultural. Como bien lo indica la metáfora de la avenida Río, los tiempos han cambiado y el viernes ya no tiene nada de santo ni de salvador. Por fin, para entender el sentido religioso del asunto, hacia el final del relato, Uldarico por fin entiende el sentido religioso del poema de Helio en una especie de paráfrasis. En esta paráfrasis, Uldarico invalida el sacrificio de Jesucristo y por ende la esperanza, las posibilidades de redención de los seres humanos. Uldarico parafrasea el poema de Helio de la siguiente manera: la sangre goteante nuestra única bebida, la carne sangrienta nuestro único alimento, a pesar de lo cual nos gusta creer que somos carne y sangre sana y sustancial. Una vez más, a pesar de eso, llamamos santo a este viernes. Sin nostalgia, pero sí con extrañeza, irónicamente Uldarico observa que en vez de conmemorar la muerte de Jesucristo como algo positivo, el sujeto contemporáneo ha hecho de la noche del viernes un espacio y un momento para dar rienda suelta a los excesos del hedonismo posmoderno. Tal vez esto explica por qué se representa el periplo de Uldarico durante la noche de un viernes cultural y se considera la avenida, cito, como vía crucis, vía estrecha, vía crucis. Voy a leerles la última cita en la página 227. Dice: hombres y mujeres por igual se dedican a asar carne en parrillas, vía estrecha, vía crucis, gran humareda por el contorno, transeúntes tan codiciosos como hambrientos, la jauría humana. La humanidad circula lentamente como la sangre en las arterias de los viejos mantecosos. Amanece y la gente al clarear se viene totalmente de bruces. Algunos aún buscan, sin embargo, aventuras fuertes, pues a eso, al parecer, han bajado al corazón del infierno. La zona ya no cuenta con la alcurnia de antes. Se ven, en cambio, cardúmenes de entristecidas mujeres, de las sueltas y de las acompañadas, de todo en el gran género, algunas arrastradas hasta aquella tiniebla por el encanto del arrabal, otras por el decadente esplendor de lugares que en otros tiempos vivieron su merecida edad de oro. Bueno, voy a parar ahí. Tengo unas consideraciones finales un poco sin aclarar todavía. Pero bueno, entonces podemos pasar a las preguntas, conversar un poco sobre esta novela. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Sí, pues yo quería preguntar al profesor Iván un poco por la utilización del lenguaje en la obra. Pues el profesor ha dado pues una consideración
y de cierta racionalidad que está implícita en la narrativa moderna. Y pues yo quisiera que el profesor como que nos ampliara esa visión que pueda tener de la importancia de la utilización del lenguaje pues en el contraste con esta fragmentalidad que se da en la novela. Sí, digamos, esta novela, digamos que uno de los temas recurrentes en las novelas de Cruz Confrey es la utilización del lenguaje. Hay una reflexión sobre el lenguaje en las novelas. Y yo creo, digamos que precisamente por eso se hace, Cruz Confrey escribe novelas de tipo fenoménico, es decir, que está constantemente pendiente de la manera como se verbalizan las impresiones, de la manera como se verbaliza la experiencia humana. Los fenómenos son fenómenos no porque sean hechos históricos que suceden ahí afuera, sino por la manera como afectan nuestra conciencia. Y en ese sentido, digamos, por eso digo que son novelas de corte fenoménico, poco comerciales, ¿no? Sus personajes piensan, están en una especie, ni siquiera es una diatriba, es un divagar en la mente, básicamente. Entonces hay esa constante reflexión. Y digamos que Cruz Confrey, a pesar de todo, trata como de recurrir a una especie de lenguaje muy cotidiano, muy prosaico, ¿no? Argótico. Por ejemplo, en esta novela utiliza una expresión muy particular para establecer el contacto con el lector. Cada rato está diciendo, haga de cuenta, ¿no? Es una expresión que vuelve constantemente porque pues está pensando. Y hay de manera obvia una serie de reflexiones sobre la incapacidad del lenguaje de organizarse lógicamente y dar cuenta de los verdaderos móviles de los actos humanos. Entonces ya ahí empieza un problema, una especie de tensión, de contradicción que se establece en desacreditar la posibilidad de expresar verbalmente y por escrito los móviles de los comportamientos humanos y al mismo tiempo la intención de escribir una novela. Entonces se está manteniendo constantemente esa tensión. Es una reflexión que se hace a lo largo de todas las novelas de Cruz Confrey. Y creo que el sustento filosófico es Wittgenstein precisamente. Digamos que no he escrito nada al respecto, pero lo que he observado es constantemente ese tipo de reflexiones que hace Wittgenstein alrededor del lenguaje. Es una referencia que viene constantemente. Pero la orientación fenoménica apunta a eso. ¿Cómo verbalizamos nuestra experiencia? ¿Qué términos utilizamos para verbalizar nuestra experiencia humana, ¿no? Ese es el caso. De ahí que esté constantemente refiriendo las palabras, ¿no? Dijo, pensó, etc. Es básicamente como la propuesta estética se fundamenta en ese tipo de reflexión. ¿Más preguntas? ¿O comentarios? ¿O objeciones? Vale, si no hay ninguna, yo quisiera hacer... ¿Hay alguna? No. Quisiera hacer como alguna observación porque me queda cierta duda, Iván, con la novela. Sí. Yo debo decir que no disfruté tanto la lectura de la novela como haber escuchado tu conferencia, y esa es como una aclaración inicial. A mí hay algo que me llama la atención a propósito del asunto del lenguaje y esas cosas, y bueno, uno puede hablar pues de todas estas relaciones con la filosofía, es lo que me llama la atención en esta novela, es algo que tú dices, Iván, que a mí me parece supremamente interesante, pero que a mí me parece también un riesgo, y realmente a mí no me queda claro en qué medida el mismo Cruz Confrey lo supera. Me refiero al hecho de que lo que se construye son espacios subjetivos. La ciudad, por ejemplo, es un espacio subjetivo, dijiste en algún momento, ¿no? El mundo es visto de algún modo desde la conciencia del personaje. Todo es como ese proceso de la conciencia que está pensando y que está reflexionando sobre el ser, etc.
Pero la pregunta que yo me hacía permanentemente durante la lectura de la novela era, bueno, ¿no se corre el riesgo al encerrarse en el personaje, no se corre el riesgo de abstraerse de la realidad? Es decir, no se corre el riesgo de solazarse tanto en el lenguaje que el plano de la realidad, las conexiones entre el plano de la realidad y entre el plano de la conciencia se pierdan. Voy a poner un ejemplo un poco como para ver la cuestión. Yo vi en la novela muchas relaciones, por ejemplo, con la forma de narrar de Joyce, ¿no? En la medida en que Joyce va integrando lo que el personaje va viendo, el personaje ve, por ejemplo, una vitrina con ciertos productos, entonces él va pensando lo suyo, ve el producto, dice alguna cosa, continúa pensando, luego la palabra del producto más adelante le evoca otra cosa. Aquí yo no veía eso, yo veía un poco que las cosas en la ciudad van pasando, la cabeza de él va por otro lado y él está como entregado a la ontología. De ese modo toda la realidad se convierte en una especie de plano abstracto. Sí. Y la novela se convierte en una especie de construcción abstracta en la cual el lenguaje planea sobre la realidad sin llegar realmente a tocarla. Hay otro ejemplo que quisiera poner que de hecho estaría un poco en la línea, no de lo que hace Cruz Cronfli, pero sí de la situación de Cruz Cronfli, un autor que tú mencionaste. Vallejo, por ejemplo, es también un narrador de la desesperanza, habla de Fernando Vallejo. Fernando Vallejo es un autor pues, que de alguna manera, bueno, su ciclo de novelas se llama El río del tiempo, y se llama El río del tiempo precisamente con relación a Heráclito. Pero cuando uno lee a Vallejo, uno ve permanentemente que lo que él hace es desplegar lo que yo quisiera llamar relaciones metonímicas entre las sensaciones y entre las cosas. Él, recuerdo particularmente, ya se me olvidó el nombre de la novela, pero hay un pasaje muy bonito en el que él va subido en un bus en Londres, ¿no? Un bus de 2 pisos, Caminos y empieza, a Roma. sí, en los caminos a Roma, y empieza a pensar, bueno, Londres es la ciudad zurda porque todo el mundo maneja por la izquierda, ¿no? Y todo esto se ve grandísimo, se ve pequeñito desde aquí arriba, desde el bus, esto es una maravilla, pequeñito como los limones de mi casa, y de pronto empieza a recordar los limones de la casa, y de pronto todo esto vuelve a conectarlo con Londres y termina conectándolo con Sherlock Holmes, ¿no? Y bueno, hace una serie de relaciones que son relaciones propias de la conciencia, ¿no? Una palabra evoca la otra, evoca la otra, evoca la otra, de pronto el narrador se sale del plano de la realidad, vuelve sobre él y continúa con él. Yo lo que sentí en la novela fue otra cosa, fue un personaje que va por la ciudad, va elucubrando sus cosas filosóficas y de pronto hay algún contacto con la realidad, pero parece que o la realidad no lo toca o se eleva simplemente al plano abstracto. Bueno, yo quisiera un poco como que me dijeras cómo resuelve Cruz Cronfli este riesgo, que me parece un riesgo grandísimo. Yo realmente no lo vi muy claro, pero quisiera un poco verlo. Ya, digamos, bueno, ¿a qué llama riesgo ahí? No, me refiero precisamente al riesgo de la abstracción, al riesgo de mover la novela y la narración en un plano abstracto construido del lenguaje. Sí, bueno, digamos que yo no lo veo tan desvinculado del plano real, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A Cruz Cronfli no le interesa describir la ciudad, para nada. Le interesa más bien, el objeto del relato es precisamente tratar de exponer la tensa relación que se establece entre ese espacio que se ha transformado, de ese viejo que ha vivido 20 años encerrado cuidando un jardín de lechugas, en la medida en que dejó de querer a su mujer se dedicó a las lechugas, la maltrataba, y entonces digamos que el choque es precisamente que la ciudad que está ahí él ya no la reconoce, ya esa ciudad no está ahí. Entonces lo que le interesa a Cruz Cronfli no es describir las casas, las calles o las avenidas, sino entrar precisamente a dar cuenta cómo un ser humano que se ha alejado, ¿no? Porque pues parte de la hipótesis de que en la ciudad, aunque estemos juntos, si hay algo que se respeta es la soledad y cada vez somos seres más solitarios. Entonces es una forma de representar precisamente esa soledad como un resultado, como un fenómeno cultural,
como el resultado de unos códigos urbanos que poco a poco van aislando a los seres humanos. Y el problema de Uldarico es que ya no reconoce esos códigos y esas convenciones, y entonces viene el choque. Y digamos que lo que le interesa a Cruz Cronfli es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se percibe esa ciudad que se ha transformado? Porque pues el progreso es una especie de una dialéctica entre construcción y desconstrucción. ¿Qué sucede en las ciudades, no? Se construye y se vuelve a tumbar y se vuelve a construir, y es una cosa que está en un constante cambio. Y en ese constante cambio, lo que plantea Cronfli es que ya no tenemos memoria porque todo pasa tan rápido que lo olvidamos, y lo que trata de, digamos, de plantear Cruz Cronfli, de analizar literariamente, es ese tipo de desvinculación que se va dando con el espacio, y por eso da la impresión como de caer en una abstracción que gira alrededor del lenguaje. Entonces, lo que se plantea es precisamente ese proceso de deshumanización paulatina, ¿no? Poco a poco vamos simplemente siendo recuerdos, pero esos recuerdos, esos recorridos por la ciudad que ya no se reconocen, dan también cuenta de lo que es el ser humano, una serie de fragmentos, ¿no? Lo que quedan son recuerdos vacíos que ya no están ahí, y lo que trata de hacer Uldarico en este recorrido es volver al origen, ¿cierto? Es un viaje hacia la muerte, un viaje hacia el origen, pero trata como de rescatar algo de lo que ese recorrido todavía le ofrece, pero lo que queda es simplemente un ser fragmentado. Entonces no hay una coherencia, algo que lo pueda ubicar verdaderamente en el espacio, porque la relación es más o menos la relación, y eso es algo que no dije, pero que yo leo en Fernando Cruz Cronfli, se inspira mucho en lo que dice Baudelaire en la condición del transeúnte. El transeúnte es una especie de flaneur que establece una especie de juego con la ciudad, pero si el flaneur no le da sentido a la ciudad no tiene sentido. Y aquí es precisamente eso, ¿no? Es todo el sinsentido que se despliega ya de esa relación que se ha roto entre la ciudad y Uldarico. Y tal vez por eso puede parecer, digamos, abstracto. Sí, de hecho yo no digo que no lo sea, sí lo es, y es lo que le da precisamente la densidad filosófica a la novela. Y yo considero que es un riesgo, ¿no? Y pues ese riesgo lo pagan este tipo de novelas. A mí lo que me interesa de Fernando Cruz Cronfli es el tipo de propuesta de novela que hace en el campo colombiano. Esto para mí es una novela civilina, es una novela única en el campo de la narrativa colombiana, porque logra precisamente salirse de todos los temas de moda y entrar a hacer una evaluación de la crisis de todos esos mitos modernos. Entonces, en ese sentido sí puede correr el riesgo, digamos, de ser muy abstracta. Me parece que la novela que se titula precisamente La ceremonia de la soledad es todavía más terrible, porque estamos en la memoria de una alcohólica, de Gabriela, no me acuerdo el nombre, pero es precisamente el riesgo, ¿no?, de esas novelas. Pero es una apuesta estética, y una apuesta estética válida dentro de todo lo que se da en Colombia. La narrativa de Vallejo, por ejemplo, en El río del tiempo, ¿no?, es también una propuesta muy nostálgica de lo que ha pasado, de lo que está en el pasado, y que ese ser ya maduro trata de recuperar los fragmentos de lo que fue. Hay plena conciencia de la fragmentación del sujeto, pero Vallejo va por otro lado porque ha decidido ser cruel, ha decidido ser provocador, y entonces esa realidad provoca. Y está muy anclada precisamente en eso, ¿no?, en mostrar la violencia, en matar los sicarios, las mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Y pues eso es lo que muchas veces se lee de manera errada en la novela de Vallejo, lo que acertadamente denominó Héctor Abad Faciolince el odiador amable, y lo denominó como el hiperrealismo, ¿no?, precisamente. Aquí no hay ninguna ostentación de realismo en las novelas de Cruz Cronfli. Entonces eso, digamos que se puede correr ese riesgo, efectivamente. Me gustaría usar 3 minutitos de lo que nos queda de tiempo para hacer
un par de relaciones, una con una novela que apareció en la primera versión de nuestro curso, y que es Los Ejércitos, por dos razones. Primero, por que me parece interesante que podamos pensar que esa misma novela, que esa novela, siendo distinta en esa pretensión de realismo, por ejemplo, también puedas entrar dentro de eso que llamaste, si no entendí mal la idea, novelas de corte fenoménico. Sí. Me parece que es interesante la manera en que eso puede ser distinto, y sobre todo me llama la atención porque, si lo pensamos bien, son dos novelas que guardan una anécdota semejante. El Sí. personaje principal sale a buscar una mujer, Sí, pero lo que resulta también interesante es la manera en que esa búsqueda tiene connotaciones distintas en las dos novelas, es decir, lanza a lugares diferentes. En cierta medida la búsqueda es de carácter discursivo en el embarcadero de los incurables, mientras que la búsqueda es concreta y física en la experiencia del personaje de Los Ejércitos. también es una experiencia subjetiva. En Los Ejércitos estamos siguiendo el pensamiento del personaje constantemente, ¿no? Por eso yo también ya pues, Sí, digo claro. que es una novela de corte fenoménico, y creo que es una de las particularidades de la novela colombiana contemporánea, ¿no? De la novela que yo considero, digamos, valiosa, no la novela comercial que repiten una fórmula. Por ejemplo, las novelas de Vallejo, las novelas de Héctor Abad Faciolince, las novelas de Darío Jaramillo Agudelo, por ejemplo, Las Memorias de un Hombre Feliz, La Voz Interior, las novelas de Tomás González, La Luz Difícil, Abraham entre Bandidos, son novelas que yo no sé hasta qué punto nuestra realidad es tan compleja que esos novelistas han decidido mirar hacia el interior, volcarse al interior y empezar a dar cuenta de lo que está sucediendo allá adentro en nuestra subjetividad. Y eso, digamos, que marca una tendencia, rompe con lo que veníamos haciendo de una novela casi que volcada hacia afuera, hacia la historia, hacia cuestiones objetivas, hacia el dato, hacia el periodismo en las novelas más comerciales. En estas novelas se vuelca hacia el interior. Por ejemplo, en Las Memorias de un Hombre Feliz, un hombre que decide confesar que ha matado a su mujer y que a partir de ese momento es feliz. Entonces eso suena cruel, pero es una novela que vuelve a mirar qué está pasando allá. Y estas novelas son complejas porque incluso creo que para nosotros como crítico, por lo menos para mí personalmente, siento que ya no es suficiente tener fundamentos filosóficos para entenderla. Es necesario tener fundamentos psicoanalíticos también para entenderlas. Entonces es como una búsqueda, esto nos obliga incluso a cambiar un poco el andamiaje crítico que tenemos y al que estamos acostumbrados. Tenemos que deshacernos de la retórica del reflejo y de otras cosas para poder entrar en esos movimientos de la conciencia. No se trata de una corriente de la conciencia. Yo creo que a ninguno de nuestros escritores les interesa repetir lo que ya hicieron Joyce, Faulkner o no sé, ¿cómo se llama la inglesa? Woolf, por ejemplo, ¿no? Pues todos esos que hicieron corriente de la conciencia. Pero sí es una novela que se ha preocupado por lo que está sucediendo allá en el interior. Y creo que es una tendencia de los narradores colombianos contemporáneos. Pero además podríamos, y quiero simplemente hacer la relación justamente como en aras de la lectura común a lo largo de estas semanas y a lo largo de estos meses, si contamos el curso anterior, también me parece muy interesante, o a mí en la experiencia de lectura me fue como, no pude evitar hacer la relación con una novela que resultó particular en la lectura de nuestro curso, que fue Vagabunda Bogotá, que es una novela de un escritor joven, en donde aparece un tema, o Rodrigo Bastidas cuando vino a hablar mencionaba también el tema de la fragmentariedad y el tema de la falta de sentido como lo que sostiene de alguna manera la búsqueda del personaje novelesco. Y volví a aparecer la pregunta acerca del riesgo, como una novela cuyo tema o uno de los temas principales es la falta de sentido, se enfrenta al peligro de construir un sentido con esa búsqueda de falta de sentido. Entonces, sí, puede sonar contradictorio, pero de pronto no tanto, en la medida en la que, digamos, probablemente en ese tema y en la manera en que ese tema se representa en la novela,
basa, digamos, el carácter insólito de estas dos novelas, digamos, insólito en la medida en la que uno siente que no se le parece a esas otras dos novelas, que uno puede establecer relaciones con los ejércitos y con esas novelas fenoménicas, pero al mismo tiempo siente que es completamente distinto. Distintas. Sí, y me parece que uniéndome simplemente como a la discusión que planteaban en torno al problema de la fragmentariedad y de la pregunta por la ciudad y la falta de sentido en la ciudad, digamos que como lector también está uno frente a esa incertidumbre. Tiene uno al frente una novela cuyo tema, ¿sí?, es justamente la falta de sentido, y el escritor no, dentro de la novela el narrador tiene que resolver el problema de cómo atrapar ese tema, ¿sí?, que es en sí mismo abstracto, digamos, volviendo a usar una palabra que ya apareció por ahí. Y creo que en esa medida también parece haber una exigencia particular para el lector, digamos, aquí en este tipo de novelas, o el lector tiene que resolver una serie de problemas que de pronto una novela como Los Ejércitos no tiene que resolver. Sí, no sé si podríamos terminar con esa... O que se resuelve de manera distinta. Digamos que lo que yo observo en los novelistas que yo considero como novelistas auténticos colombianos en narrativa contemporánea es un rechazo a la objetividad. Y ese rechazo a la objetividad implica un alejamiento de las técnicas narrativas de la llamada objetividad, ya sea naturalistas, realistas, costumbristas, tercera persona omnisciente del narrador observador, ¿no?, que está ahí y que simplemente refiere la historia o que hace comentarios. Todas las novelas del llamado yo, todas las de Vallejo, por ejemplo, es un rechazo radical de las técnicas balzacianas, dostoyevskianas, etc. Y hay precisamente esa búsqueda, o un regreso a novelas del yo, en primera persona, autobiografías ficcionales, o esas novelas de tipo fenoménico que deciden en algunas, por ejemplo, y ese es el mérito de Los Ejércitos, es que el narrador autor decide desaparecer y dejarnos allá embolatados con el pensamiento de Ismael Pasos, creo que se llama el personaje, y simplemente seguimos un pensamiento, un fluir de la conciencia que ya no altera la sintaxis del lenguaje, pero que de todas maneras está rechazando, o no rechazando, sino cuestionando, poniendo en duda la posibilidad de construir discursos racionalmente organizados, de manera así pues tan radical. Entonces ese me parece que es como una de las tomas de posiciones más evidentes en la narrativa colombiana contemporánea. Y me parece que Cruz Cronfli es de esos autores, ya creo que es de los mismos, debe tener algo así como 70 y algo de años, que no ha sido pues como reconocido todavía con sus méritos. Entonces es una novela compleja, sí, pero eso también, como dice Oscar, eso es darle al lector de qué pensar también, ¿no? Buscar una actitud diferente en los lectores. El lector, cuando yo leo una novela de Jorge Franco, y me disculpan los que aprecian a Jorge Franco, son novelas en las que yo leo cosas que me dicen los periódicos, que no me revelan ninguna verdad que yo no conozca. Entonces, ese tipo de novelas que repite una fórmula narrativa, una fragmentación, una especie de flashback más o menos cinematográficos, pero que me dice lo que dicen los periódicos, eso no me aporta nada, no me pone a pensar ni siquiera me pone de mal genio. Novelas como por ejemplo esa de Filippo de Van Metratron, que no era tan aburrida y harta, precisamente, ¿no?, de un prosaísmo ahí terrible que no le plantea a uno interrogantes. Este tipo de novelas lo pone a uno a pensar, primero porque le cuesta a uno entrar en esa lectura, ¿no?, incluso cuando uno tiene herramientas de lectura, entra de manera difícil, ¿no?, hasta que uno se va como acostumbrando y empieza a descifrar poco a poco la estrategia narrativa del autor. Pero se va entendiendo allá que hay ese problema, ¿no?, un problema que es básicamente el de la existencia del ser. ¿Qué somos? ¿O de qué manera somos? ¿Qué sentido tiene nuestro actuar en este mundo? ¿Qué pasa cuando a mí me quitan el edificio de la esquina y al día siguiente yo paso y ya no me reconozco en esta ciudad? Y pues como estamos en ese ciclo de construir
de destruir, construir, pues precisamente eso es algo que afecta a la memoria y es lo que le sucede a Uldarico. Entonces es una manera de representar hasta dónde va también la fragmentación del sujeto moderno, ¿no? Y por supuesto, digamos, algo que me parece a mí valioso aquí en el texto de Cruz Cronfrey es la manera como revisa sin ningún tipo de conceptualización el llamado sentir posmoderno y esa crisis de los valores modernos, ¿no? Por lo menos los que creímos en la modernidad, que creímos en el ideal ilustrado, nos enfrentamos a una ideología que fue capaz de transformar el mundo y durante por lo menos 2, casi 3 siglos funcionó y por lo menos creímos en eso, pero en lo que llamamos la posmodernidad, el sentir posmoderno, todavía no sabemos si es capaz de transformar el mundo. Y eso ha derivado simple y llanamente en una especie de hedonismo contemporáneo, en un disfrutar sin parar, en una nueva era, nuevas formas místicas, ¿no? Hoy están muy de modas otra vez el tarot, la casa astral y todas esas cosas. Todas esas cosas que creíamos que habían desaparecido con la Edad Media o en el siglo XVII están de moda otra vez y pues yo no sé, digamos, para dónde va y creo que es la reflexión que se hace Fernando Cruz Cronfrey en sus novelas. Es un tema recurrente. Entonces, es ese problema del sujeto moderno fragmentado, ¿no? Que ya, como que ya no tiene asideros, por eso el problema de la desesperanza en sus novelas. Todas las novelas de Fernando Cruz Cronfrey hablan de la desesperanza. Entonces, pues, si esto logra motivarlos para que lean otras novelas, me parece que la más accesible es La caravana de Gardel. La caravana de Gardel es una novela como más típica, mucho más prosaica, porque el narrador nos está dando explicaciones culturales, ¿no? A la modernidad esto, a esos pobres campesinos que vinieron a la ciudad y otra vez volvemos al relato. Pero tiene también esa particularidad de presentar un punto de vista fenoménico sobre un asunto y es distintísima a esta. Lo que pasa es que esta hace un uso muy exacerbado del discurso indirecto libre, que no sabemos en qué momento se cambia de voz narrativa, quién está pensando, quién dice qué, hasta que uno le coge más o menos el tiro y uno se demora un poquito en eso. Entonces, pues, si esto los motiva, me daré por bien servido. Bueno, muchas gracias a Iván, al profesor Iván Padilla, muchas gracias.